Fe y Esperanza presenta para usted el estudio de la lección de Escuela Sabática, Esdras y Nehemías, presentada por el capellán y evangelista Joel Medina. Es con gran honor y con gran placer que llegamos ante todos ustedes una vez más a través de estos medios para traer ante todos ustedes el estudio de la Palabra de Dios. En este caso, el estudio de la Escuela Sabática que traemos para usted semana a semana. En esta ocasión traemos para usted la lección número 6 y por supuesto ya por nombre la lectura de la palabra. Algo muy interesante, estamos viendo la palabra de Dios. Bueno, en esta ocasión, entre Esdras y Nehemías nos traerán un caso muy interesante sobre el pueblo y sobre la importancia también de estudiar la palabra de Dios. Así que yo espero que usted ya tenga en sus manos la lección de Escuela Sabática y por supuesto también la palabra de Dios, en este caso la Santa Biblia, que de eso trata esta lección. Recuerde que vamos manejando cada día según vayamos pasando, el sábado, el domingo, el lunes, y también vamos mirando pregunta por pregunta y texto por texto para de esa manera tener el concepto bien claro de lo que nos trae la lección de Escuela Sabática y también lo que podemos aprender a través de la palabra de Dios. Por consiguiente, yo le pido a usted que si usted tiene ahí la palabra de Dios, tiene la lección de Escuela Sabática, usted puede adelantarse con nosotros a escudriñar o buscar, mejor dicho, los textos bíblicos para que cuando lleguemos a leer, a darle lectura a cada uno de ellos, usted ya nos puede seguir rapidito. Recuerde que la pantalla está aquí solamente como un punto de referencia para que usted se vaya guiando junto con nosotros. Muy bien, una vez más, gracias a todos ustedes que nos apoyan constantemente a través de YouTube, a través de Facebook y también a través de WhatsApp. Gracias por sus mensajitos que nos están enviando constantemente y por supuesto también a través del correo electrónico. Aquí está el número de teléfono en la pantalla, 951-231-3877, para las personas que nos escuchan a través de la radio, donde usted nos puede mandar un mensajito si usted gusta, o una pregunta o algún comentario también, ¿verdad? Una vez más, le repito, muchas gracias por enviarnos esos mensajitos que nos ayudan sin duda alguna a seguir adelante. En esta ocasión vamos a dar lectura al texto bíblico que se encuentra en Nehemías 8:8 y por supuesto, antes de dar la lectura vamos a pedirle a nuestro Padre Celestial que nos acompañe a través de su Santo Espíritu para poder llevar a cabo este estudio y poder comprenderlo mejor, ¿sí? Si le es posible, por favor, incline su rostro y acompáñeme a orar. Padre Santo, gracias te damos por el privilegio que nos das de ser llamados tus hijos y también de estudiar tu santa palabra. En esta ocasión, Señor, queremos que tu Santo Espíritu nos vaya guiando para poder entender el mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros. Por favor, atiende las peticiones, el llamado de cada aquella persona, Señor, que te ha buscado en oración, que tiene alguna necesidad. Tú nos conoces, somos tus hijos, somos tu pueblo. Por favor, Señor, atiende a tu pueblo y glorifícate en él. No permitas que el enemigo, Señor, se burle de tu nombre en nosotros. Lo pedimos todo esto agradeciéndolo en el dulce y bonito nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, entonces tenemos la seguridad que Dios está con nosotros, ¿no? Entonces ahora sí podemos leer Nehemías 8:8 sin ningún problema. Dice la palabra de Dios, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Muy bien, vamos a aclarar aquí este texto para empezar, ¿verdad? Por supuesto, cuando hablamos de la ley de Dios, hay varios tipos de entender lo que decimos ley en este caso. La ley de Dios se basa, en este caso, en este texto bíblico específicamente, al Pentateuco, que eran los 5 primeros libros de Moisés. Eso era lo que ellos estaban leyendo en este caso. Recuerde que Esdras y Nehemías estaban apenas, por así decirlo, en existencia. Ellos no habían escrito todavía sus libros que hoy tenemos como referencia, ¿verdad? Históricos y proféticos también. Entonces, en este caso, la ley de Dios, el pueblo judío también se refería a esos 5 libros de Moisés primeramente, ¿no? Por supuesto, tenemos también la ley de Dios, que es en este caso los 10 mandamientos o bien los mandamientos de Dios. Esa es la otra diferencia en cuestiones de la ley. Pablo, cuando habla bastante en Gálatas, en Romanos, hace juegos de palabras donde muchas veces está hablando de una ley que podría ser la ley de Dios, la palabra de Dios, o también los 10 mandamientos. Aunque él incluye otra ley también aparte, que era la ley de los ritos o la ley ritual, también conocida en este caso como la ley de Moisés.
basada en ritos. Y eso viene a continuación más mensajes sobre esto, ¿no? Porque entenderemos en un momento dado que la ley en realidad estaba basada en ritos, algunas de ellas, ¿no? Y hoy vamos a mirar precisamente las fiestas de los judíos, algo, y solamente de pasadita nada más, ¿no? Por encimita vamos a mirar lo que estaba pasando aquí con el pueblo de Israel, con el pueblo judío, para tener que buscar la palabra de Dios o leer la palabra de Dios en este caso, ¿no? Pero claramente el texto de memoria nos dice, y leían en el libro de la ley de Dios, claro, se está hablando de la Biblia, por así decirlo, que era conocido en aquel entonces como lo que se tenía como Biblia, en este caso, o Biblos, o bien los 5 libros de Moisés en este caso, ¿no? Dice, y leían el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que se entendiesen la lectura. O sea, ponerle el sentido quiere decir que estaban no solamente leyendo, pero también estaban explicando lo que Dios estaba tratando de decir. Y eso es importante, ¿sabe? Porque en muchas ocasiones hay textos bíblicos que no entendemos o bien que son un poco difíciles de entender. Mas, sin embargo, cuando uno analiza y ve el contexto y analiza lo que la palabra de Dios nos está tratando de decir, entonces entendemos, ¿verdad?, el mensaje completo. Recuerde que la Biblia no está escrita para que se lea desde Génesis hasta Apocalipsis nada más, y usted debe entender todo así como está. Recuerde que uno de los principios bíblicos es un poquito aquí, un poquito allá, y así puede tener el contexto completo de cualquier tema. Un ejemplo, el tema de la oración. No hay un texto bíblico o un capítulo bíblico, mejor dicho, que hable todo de la oración, o un libro de la Biblia que hable todo de la oración y nada más de la oración. En realidad, usted tendría que mirar un poquito aquí, un poquito allá y un poquito más allá. Igualmente de la ley de Dios, igualmente sobre el sábado, igualmente, en este caso, sobre las profecías, ¿verdad? Usted tiene que mirar y analizar un poquito aquí, un poquito allá, y poner todo en contexto, y entonces levantar, por así decirlo, una pirámide de conocimiento basada en lo que usted está estudiando. Eso es la palabra de Dios. Ahora, ¿cuándo empezó la palabra de Dios? Y en este caso, ¿sabe? En la lección de escuela sabática, vamos a mirar con Esdras y Nehemías, que estaba refiriendo obviamente al Pentateuco, a los primeros 5 libros de Moisés, como ya dijimos. Sin embargo, hoy por hoy tenemos una extensa variedad de libros, ¿verdad? Desde conocidos como el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Dónde empezó y cómo empezó todo esto? Bueno, ¿sabe? Hay algunas personas que piensan que la última edición de conjugar los libros se llevó a cabo en el año 382, en este caso, o ahí alrededor de 382, en el tiempo, mejor dicho, de los cristianos, ¿verdad? Ya hablando de 382 años, perdón, después de Cristo Jesús. Sin embargo, ¿sabe? Eso no puede ser, porque recuerde que los primeros verdaderos cristianos se tuvieron que alejar del grupo grande del cristianismo, los que mantuvieron la verdad en este caso, ¿no? Entonces, si se mantuvo la verdad de cierta forma, vamos a ponerle de esa manera, el mundo cristiano, entonces quien se quedó en el grupo grande de cristianos que se habían corrompido, ya en este caso, ellos hicieron la siguiente o la última conjugación de libros, por así decirlo, al reunir más libros y ponerlos en la palabra de Dios. Ahí donde se pone, en este caso, los libros apócrifos y todo lo demás. Que el mundo cristiano, o bien Dios no estuvo de acuerdo que se reunían esos libros por la simple y sencilla razón de que esos libros hablan en contra de los principios de Dios, los principios divinos en este caso. Por ejemplo, el libro de Macabeos habla de la eternidad del alma y entre otras cosas más, ¿no? Sin embargo, hay textos allí que irían en contra de los demás. Y por tal razón no es tampoco, no era plan de Dios en este caso que estuviese esos libros allí en la palabra de Dios. Ahora, ¿cuándo se llevó la última edición, por así decirlo, al juntar los libros? Estamos hablando, hay un 160 y algo, 170 y algo, por ahí aproximadamente, no tengo la fecha correcta en estos momentos, pero en ese tiempo todavía estaban, en este caso, los verdaderos hijos de Dios,
o mejor dicho, el verdadero pueblo de Dios. Recuerde que Juan, el libro que se escribió mero el último, que viene quedando ahora precisamente en el último libro de la Biblia, que es el libro de Apocalipsis, él lo escribió en el año 92, 93, ahí aproximadamente. No hay un año exacto que se pueda decir exactamente en este año fue, porque no quedó marcado en la historia, por así decirlo, ¿no? Sin embargo, sabemos que después de eso tuvieron que llegar y juntar los libros, en este caso, hablando del pueblo de Dios. Y hoy por hoy, desafortunadamente, no tenemos detalles exactamente quiénes anduvieron juntando los libros para que se hiciera lo que es la palabra de Dios. Nuestros amigos católicos, ellos dicen que ellos fueron los que mandaron traer los libros, y ellos son los que, la Iglesia Católica fue la que formó la palabra de Dios, en este caso lo que viene quedando hoy como la Santa Biblia. Y sabe, podemos decir que tendrán un poquito de razón en el aspecto de que fueron los cristianos primitivos en este caso, ¿no? En esas fechas que unieron los libros de la Biblia para que llegaran a ser lo que hoy por hoy conocemos como la Santa Palabra de Dios. Sin embargo, más adelante ese grupo grande se corrompe. Antes que se corrompieran, podemos decir que sí, fue la Iglesia Católica que reunió los últimos libros, por así decirlo, en el año 160, 170 aproximadamente, por ahí en esas fechas. No hay problema con pensarlo de esa manera o decir que fue la Iglesia Católica, ¿no? Por así decirlo, ¿no? O el grupo grande del cristianismo que reunió, por así decirlo, los libros, ¿no? Para que fuera la palabra de Dios hoy. Sin embargo, recuerde que en ese momento todavía no entraba la corrupción que entró más adelante en el sistema religioso, por así decirlo, ¿no? Ahora, ya después corrompidos, entonces ellos que hacen la siguiente edición o le agregan más libros a la palabra de Dios, que es donde ya no quedó, en este caso con el mundo cristiano, con el cristianismo y con el verdadero pueblo de Dios en este caso, ¿sí? Por encimita y muy por encimita, a largos rasgos, ahí tienen un poquito la base histórica de la palabra de Dios. Y eso lo pongo aquí porque obviamente necesitamos entender lo que viene a continuación aquí en la palabra de Dios. Eso es, mis hermanos, lo que es la palabra de Dios hoy como la conocemos, la Santa Biblia. Es una forma de decir que es como Dios nos habla a cada uno de nosotros. Hemos dicho anteriormente, usted ora, Dios le escucha. Usted lee la palabra de Dios, Dios le habla. Cada vez que usted lee la Biblia, Dios le está hablando a usted. ¿Okay? Así que es algo muy interesante, ¿no? Ahora, antes de entrar a la parte del domingo, me gustaría analizar esto un poquito porque al igual que como se han hecho tantas traducciones de la Biblia y diferentes formas de interpretar también la Biblia, ¿dónde queda la verdadera palabra de Dios? Un ejemplo, si hoy por hoy la Nueva Versión Internacional está corrompida y hay la versión también Dios habla hoy está corrompida, ¿y a qué me refiero cuando digo corrompida? Que hay algunos textos que han sido cambiados completamente, al punto de que ya el mensaje se perdió. Porque usted puede analizar, por ejemplo, en Isaías 8:19, según la versión de Dios habla hoy, la versión del lenguaje actual, son textos que prácticamente incitan o mandan al pueblo de Dios a consultar con los muertos. Sabemos bien que la palabra de Dios en todo su contexto, hablando sobre el tema de los muertos nada saben. Entonces, si de pronto se ha corrompido la palabra de Dios y ahora la palabra de Dios nos llama o manda al pueblo de Dios a consultar a los muertos por los vivos, entonces aquí hay una contradicción tremenda entre la palabra de Dios misma, ¿no? Porque Eclesiastés nos dice que no, que los muertos nada saben, y que en Salmos nos dice que los pensamientos de la persona cuando muere perecen. Entonces, ahora de pronto la Biblia nos manda a consultar a los muertos. No tiene ningún sentido, ¿no? Ahí se ha corrompido la palabra de Dios en ese aspecto, pero no es Dios que la ha corrompido, sino más bien el hombre que ha buscado la forma de meter en la Biblia sus propias ideas de lo que él cree, de lo que él piensa que está bien. Y en muchas ocasiones solamente por filosofía, la filosofía humana que ha entrado, en este caso a la palabra de Dios, y se ha escrito de esa manera, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado de pronto
en cuestiones de las versiones de la Biblia que estamos utilizando. La versión 60, por ejemplo, le quitó la palabra sábado y usted no encontrará la palabra sábado en ninguna parte de la Biblia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Le pusieron día de reposo y un asterisco y abajo una notita que dice aquí equivale a sábado. La forma de corromper en este caso la palabra de Dios puede ser, vamos ahí avanzando en la corrupción de ese sentido, ¿no? La palabra de Dios, en este caso, algunas Biblias católicas hoy por hoy, en Apocalipsis 1:10, donde dice yo estuve en éxtasis o estuve en visión o como le quiera llamar, ¿no? En el día del Señor, ¿verdad? Entonces la Biblia católica dice en el día domingo. Quitaron día del Señor y pusieron día domingo. ¿Cuál es el problema con eso? Que el día del Señor no es el domingo. El día del Señor es el sábado. Entonces, ahí hay otro error también que vuelvo a repetir. Personas o religiones o iglesias tratando de imponer sus teorías o sus ideas dentro de la palabra de Dios. ¿Se da cuenta? Eso es muy importante. Ahora, ¿qué versión sería la mejor y la correcta para poder tener hoy por hoy? Bueno, sabe que de pronto otra vez, si usted puede tener varias versiones para poder corroborar, sería muy, muy bueno. A la versión 1995 es una muy buena, que es con lenguaje actual o reciente. La versión 1902 es una muy, muy buena. Las versiones de ahí en adelante más antiguas, entre más antiguas mucho mejor, todavía están más al original. Hoy por hoy en el internet usted puede entrar y puede mirar todo tipo de versiones de la palabra de Dios. Así es que yo le exhorto, ¿verdad? Para que cuando esté estudiando y se encuentra con un texto bíblico un poco difícil, vea varias versiones de la palabra de Dios y usted podrá tener un concepto mejor todavía. Hemos dicho anteriormente, tengo la Biblia digamos, en su lenguaje original. Si usted la quiere, la puede obtener. Mándeme un correo electrónico nada más y con mucho gusto le envío a usted, en este caso, un enlace para que pueda bajar la Biblia en su lenguaje original, en hebreo, en griego, y traducida a 100% palabra por palabra. Aunque todo, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Es un poquito pesado el archivo, así es que tengo que mandarle un enlace para que usted ahí entre y lo pueda bajar, ¿verdad? Eso es algo muy, muy bueno porque de esa manera cuando encuentra usted un versículo difícil, usted va al original y ve en el original, palabra por palabra, la traducción de la palabra de Dios. Y de esa manera usted puede tener un concepto un poquito más amplio. Está un poquito confusa, eso sí le puedo decir desde ahora, ¿no? Porque recuerde que cuando se escribió en arameo o en hebreo se escribía al revés. De hecho, de la derecha a la izquierda. Así que las palabras, aunque han sido corregidas, ¿no? Para poder leerlo nosotros hoy actualmente, de todas maneras es un poco difícil de entender porque están volteadas las palabras y de pronto el mensaje hay que acomodar las palabras para que tenga sentido el mensaje, ¿no? Les repito, palabra por palabra está traducida y de esa manera usted puede entender mejor la palabra de Dios, ¿sí? Mis hermanos, yo sé que algunas personas se han quejado porque doy alguna introducción un poquito grande o un poquito larga. Ya llevamos más de 15 minutos y estoy apenas en la introducción, imagínense. Pero sabe, es muy importante que entendamos esta parte porque esta lección de esta semana nos habla de la palabra de Dios. Y hoy por hoy, mis hermanos, sabe, bueno fuera nada más entrar y salir y dar el mensaje nada más porque si no, ocupar el tiempo de ustedes solamente y salir corriendo nada más, ¿no? Al fin y al cabo ya que, ¿verdad? Pero mis hermanos, hay que tener la información correcta en nuestras manos. La palabra de Dios, a pesar de que pueda estar corrompida todavía, mis hermanos, tiene validez, porque recuerde que quien le habla a usted es el Espíritu Santo. Aunque usted tenga la versión 60, no la echa a la basura, no se deshaga de ella, puede seguir estudiándola. Recuerde que Dios es el que le está hablando a usted a través de la palabra de Dios. Si de pronto hay ahí un problema que usted encuentra teológico o de traducción o algún problema que usted ve en cuestiones de lo que es el mensaje completo de la palabra de Dios, bueno, usted ahí puede analizar un poquito, ¿no? Y por supuesto, recuerde, si tiene alguna pregunta y si en algo le podemos ayudar humildemente, mis hermanitos, por favor, estamos aquí para servirles, ¿está bien? Dios me los bendiga mucho a todos ustedes y espero que esta introducción haya sido de valor espiritual para todos ustedes, ¿no? Recuerden, mis hermanos, vienen cosas muy difíciles y, por supuesto, Satanás va a tratar de, incluso si antes, tiempo atrás, se intentó eliminar la Biblia, prohibirse la Biblia completamente,
Hoy Satanás está siendo más inteligente, ¿sabe? Y lo que está haciendo es que está falsificando la palabra de Dios. Las traducciones que están saliendo totalmente corrompidas. Tal vez hoy, otra vez, no se va a prohibir la palabra de Dios, pero se va a corromper la palabra de Dios. Entonces va a salir la misma en este caso, mis hermanos. Si tenemos una palabra o una Biblia que está corrompida, el mensaje no estará claro, ¿me entiendes? Entonces Satanás podrá engañarnos de esa manera. Por ejemplo, una persona que no tiene conocimiento de la palabra de Dios y viene y lee en Isaías 8:19 y dice que el pueblo de Dios puede consultar a los muertos, va a pensar que está correcto, ¿no? Una persona que viene recién buscando de Dios y que no tiene mucho conocimiento, me refiero, ¿no? Mis hermanos, ese es un problema que puede existir y que puedo asegurarle, viene más fuerte de lo que usted y yo nos podemos imaginar hoy por hoy. Traducciones nuevas que están saliendo, mis hermanos, hay que tener mucho cuidado con ellas, ¿está bien? Y le vuelvo a repetir, si usted puede tener en su librería un repertorio de varias Biblias, entre más antiguas, mucho mejor. Y le voy a decir una cosita, católicas, entre más antiguas, mucho mejor. La Biblia de Jerusalén, una Biblia católica, de Torres Amat, antiguas. No las nuevas, las antiguas. Mucho, mucho, mucho mejor, ¿ok? Bien, vamos a entrar a la palabra de Dios, o mejor dicho, a la lección de escuela sabática. En la parte del domingo, el pueblo se congrega. Es el título para este día. Vamos a mirar aquí la pregunta que aparece aquí. Dice, lee Nehemías 8, del 1 y 2. ¿Qué nos dice esto acerca de cuán importante era la palabra de Dios para el pueblo? Muy bien, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Muy interesante. Solamente para aclarar un puntito más. Esdras, de paso, fue una de las personas que juntó los libros del Antiguo Testamento, parte de los libros del Antiguo Testamento. Él fue uno de ellos. ¿Okay? Eso es bien interesante. Esdras se dedicó a juntar esos libros, guiado por Dios, obviamente, ¿no? Qué hermoso saber esto, ¿verdad? Así es que Esdras, aparte de que era un escriba, él escribía, por eso es que se le llamaba escriba a él, ¿no? En este caso, uno de los sacerdotes precisamente. Entonces, todo el pueblo se reunió. Entonces la pregunta, para contestar aquí, esta es la primera pregunta, dice, ¿quién nos dice esto acerca de cuán importante era la palabra de Dios para el pueblo? Sumamente importante. Para el pueblo de Israel, para el pueblo judío, la palabra de Dios era sumamente importante. A tal punto, vamos a mirar más a continuación, que hay una parte de la palabra de Dios que ellos, incluso todavía hasta el día de hoy, lo ponen en sus frentes o atado en su mano derecha, ¿verdad? Como la palabra de Dios decía, ahí lo toman de una forma literal, obviamente, ¿no? Ahí debería ser simbólico, pero bueno, está bien. Seguimos adelante. La siguiente pregunta en la parte del domingo, Deuteronomios 31, 9 al 13. ¿Qué les dijo el Señor allí y qué lecciones podemos extraer de eso para nosotros hoy? Bien, la lectura bíblica dice, y escribió Moisés esta ley, y la dio a los sacerdotes hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto de Jehová, y a todos los ancianos de Israel. Número 10. Y les mandó Moisés diciendo, al fin de cada 7 años, en el año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos, cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios, en el lugar que él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Los 5 libros en este caso, de la palabra de Dios, se tienen que leer cada 7 años en frente del pueblo. Imagínense nomás, qué interesante, ¿verdad? Sigue diciendo el versículo 12, harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños y tus extranjeros que estuvieran en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Interesante cómo tiene que reunirse el pueblo, ¿verdad? Los varones, las mujeres, grupos aparte, ¿no? Los niños y, por si fuera poco, incluso los extranjeros. Quien esté visitando de otro lado también tiene que reunirse en un grupo, ¿verdad? Y dice, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley, ¿no? Para que aprendan, para que escuchen la palabra de Dios y para que aprendan, ¿verdad? Número 13, y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que viviereis sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Interesante. La palabra de Dios va a estar contigo. La palabra de Dios te va a dar la seguridad que donde tú vas, Dios estará siempre ahí contigo. Y mis hermanos, qué interesante saber que también hoy por hoy esa promesa es para usted y para mí. ¿Sabe por qué? Porque Dios está con nosotros. Donde quiera que vayamos.
Usted quiere conquistar algo, conquístelo en el nombre de Jehová. Y si es para glorificar el nombre de Dios, con más razón aún todavía, ¿no? Así que la respuesta que aparece aquí pusimos dos respuestas. Cada 7 años todo el pueblo debería reunirse a leer la palabra de Dios. Número 2, hoy nosotros también deberíamos hacer actividades dentro de nuestras familias e iglesias para leer la Santa Biblia. Yo sé que hay algunas ocasiones donde nuestras iglesias hoy por hoy hacemos, ¿verdad?, el año bíblico. Y a veces dentro de la iglesia se van leyendo libros específicamente de la Biblia, ¿no? Eso es interesante y muy bueno que lo hagamos también, ¿sí? Muy bien, la pregunta ayer en el domingo, al pie de la página, una lectura literal de Nehemías 8:1 dice que se reunieron como un solo hombre. ¿Qué nos dice esto acerca de la importancia de la unidad entre el cuerpo de creyentes? La respuesta es, todos deberíamos estar unidos como congregación y como un solo cuerpo, como hijos de Dios, de un solo cuerpo que es Cristo Jesús. Y qué hermoso saber que donde quiera que vamos, ¿sabe? A pesar de que vayamos en diferentes partes del mundo, en diferentes direcciones y diferentes partes del mundo, mis hermanos, sabemos que donde quiera que llegamos está una iglesia y que esa iglesia pertenece al cuerpo de Cristo, a los hijos de Dios. Eso es muy interesante, ¿sabe? Y me da mucho orgullo, en este caso, poder llegar y compartir con muchos de ustedes donde quiera que vamos, ¿verdad? Estamos próximos a ir, si Dios nos lo permite, a Costa Rica y luego de nuevo regresaremos, si Dios nos lo permite, una vez más para Nicaragua, ¿verdad? Acabamos de llegar de México hace unos días atrás, una vez más, por segunda vez. Así es que, mis hermanos, aquí estamos sirviendo a Jehová por donde quiera que Dios nos envíe, ¿verdad que sí? Bien, vamos a entrar a la parte del lunes. La primera pregunta que aparece allí dice, bueno, de hecho el título, leer y escuchar la ley. Dice, lee Nehemías 8:3, Deuteronomios 4:1, 6:3 y 4, Josué 1:9, Salmos 1:2, Proverbios 19:20, Ezequiel 37:4 y Mateo 17:5. ¿Qué nos enseñan estos versículos acerca de cómo deberíamos interactuar con la palabra de Dios? Muy bien, vamos a ir leyendo los textos bíblicos y también ahí dando una respuesta a cada uno de estos citas, por así decirlo. Nehemías 8:3 dice, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Interesante. A todos aquellos que podían entender. Y sabe, eso es interesante porque ¿a qué edad entiende un niño? Yo diría, y lo que hemos mirado, obviamente, no por forma de madurez de la persona, alrededor de los 8, 9, 10 años, ¿no? Podríamos decir. Deuteronomios 4:1 dice, ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis y entréis y posáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Eso es interesante. Si escuchamos la palabra de Dios, podremos conquistar el mundo, sí, y me refiero al mundo para Cristo en este caso, ¿no? No el mundo para nosotros. Deuteronomio 6:3-4. Oye pues, oh Israel, y cuida de poneros por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es. Alabado sea el nombre de Jehová, ¿verdad? Otra vez, Dios diciendo, si tú escuchas mis palabras, escuchas mis consejos, todo te irá bien. La Biblia siempre nos va a llevar a portarnos bien, a vivir el amor de Cristo Jesús y tratar con amor, con justicia y con misericordia a todas las demás personas, ¿verdad? Recuerda la lectura que leíamos la semana pasada, ¿verdad? Así es que, mis hermanos, es interesante que nosotros ahora podamos entender que si escuchamos la voz de Dios, Él nos va a guiar por el camino correcto y podremos en este caso tener éxito donde quiera que vayamos. La respuesta que hemos puesto ahí para la pregunta del lunes es, Dios nos habla y nos pide que sigamos sus estatutos y consejos para que nos vaya bien. Y en este caso, en todo el sentido de la palabra, ¿no? Seguimos aquí más citas bíblicas, Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Un texto bíblico que a mucha gente nos encanta, ¿verdad? Porque es un texto que nos asegura que donde quiera que vayamos, Dios está con nosotros. Y donde quiera que vayamos, Dios nos acompañará. Y por cierto, venceremos en el nombre de Jehová, ¿verdad que sí? Salmos 1:2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia,
y en la ley medita de día y de noche, en la ley de Jehová, en la palabra de Dios. Y por supuesto, también en sus 10 mandamientos. Proverbios 19:20. Escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. ¿Cuál consejo? El consejo de Dios. ¿Cuál corrección? Corrección de Dios. Dios castiga al que ama. Y sabe, no es que Él venga y le ponga un castigo sobre su vida, de paso. Cuando Dios quiere pulir nuestra fe, quiere pulir en este caso nuestra forma de ser, mis hermanos, Él va a permitir que el enemigo venga y nos toque de pronto, como lo hizo con Job. Pero sabe, solamente porque Dios sabe que usted puede ser fiel, si usted quiere y se mantiene firme y fiel a Él o a sus preceptos. Entonces Dios quiere que el enemigo, su enemigo en este caso, que es Satanás, sus ángeles y también la hueste celestial, junto con los seres de otros mundos que nunca han caído, que están mirando el escenario de la tierra y lo están mirando a usted y a mí. Dios sabe que usted puede ser fiel, si usted quiere ser fiel. Entonces Dios va a permitir ciertas formas que Satanás permita o le llegue a atacar o le llegue a tocar en su vida, en sus familiares, en su cuerpo en algunas de las ocasiones. Pero ¿sabe? Recuerde que entre todo eso, Dios sabe que usted puede vencer y usted vencerá en el nombre de Jesús. Recuerde, Dios no le va a permitir que venga una prueba en su cuerpo, en su vida, que usted no pueda resistir. Cualquier prueba que venga en su vida. Así es que piense un momento nada más. ¿Qué prueba está pasando usted hoy por hoy? ¿Sabe? No importa qué tan grande o qué tan pequeña sea, Dios ya le ha dado a usted, y fíjese, Dios ya le ha dado a usted en este caso la respuesta y la salida para que usted esté bien en esa prueba. Es un principio bíblico y una promesa bíblica de paso. ¿Okay? Es que la prueba que esté pasando hoy por hoy, si es de salud, si es de dinero, si es con la familia, si es un problema, lo que sea, recuerde, Satanás quiere destruirlo a usted y quiere que usted vaya en contra de Dios. No permita eso, por favor. Manténgase firme, manténgase fiel a los preceptos de Jehová, ¿sí? Así es que vamos adelante. La respuesta que pusimos aquí, Dios está siempre con nosotros. Por tanto, nos habla por medio de su santa palabra. Eso es en Josué y Salmos y Proverbios. Seguimos adelante en Ezequiel 37:4. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. La famosa profecía de los huesos secos, ¿verdad? Bueno, ¿sabe? Los huesos secos simboliza digamos, en este caso, el pueblo que se ha alejado de Dios, el pueblo que está muerto en pecado. En un momento dado Jesús dijo a una persona que le dijo Jesús, sígueme. Dijo, sí, nomás voy y entierro a mi pariente que murió. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a los muertos. Hablando de versículos difíciles, ¿recuerda? Bueno, muchas personas dicen, bueno, ¿y cómo un muerto va a enterrar a un muerto? Si los muertos no pueden moverse, los muertos nada saben. No, muertos en pecado. Muertos aquí en vida, pero en pecado. Cuando estamos viviendo una vida de pecado, estamos muertos espiritualmente, y entonces a eso se refería Cristo Jesús, obviamente, ¿no? Bueno, en este caso los huesos secos es algo parecido. Personas que están muertas espiritualmente, por así decirlo, y ahora a Ezequiel dice, profetiza sobre ellos, y dice que Jehová los va a levantar. Y efectivamente, la persona que esté muerta espiritualmente, escucha la voz de Jehová, en este caso resucita espiritualmente hablando, y espiritualmente él llega a ser un hijo de Dios, ¿verdad? Recuerde que somos hijos de Dios en forma espiritual. Mateo 17:5 dice, mientras él aún hablaba, una nube de los cielos, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Interesante. ¿Quién? Cristo Jesús. Era el que estaba allí. Quien habló fue Dios. Este es mi hijo amado. Haced bien y escucharle a él. Escuchen a Jesús. Sabe que el evangelio, desde Génesis hasta Apocalipsis, nos habla de Cristo Jesús. No importa qué tema usted toque, no importa qué profecía o de qué esté hablando, aunque sea incluso de historia, estamos hablando de Cristo Jesús, porque usted tiene que estar ligado con Cristo Jesús de una forma directa o indirectamente. Así es que la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, nos habla del Hijo de Dios. Y ahí, en la palabra de Dios, encontramos siempre el mensaje de salvación. Y el mensaje de salvación es Cristo Jesús, con todo el sentido de la palabra. El santuario, todo simbolizaba a Cristo Jesús.
En el santuario encontramos todas las doctrinas. En el santuario encontramos todas las profecías también. Así es que, mis hermanos, es interesante que Jesús vino a salvarnos del pecado, para poder darnos, en este caso, la gracia, y por la gracia se escribió el Evangelio, que es la palabra de Dios que hoy tenemos y que hoy predicamos usted y yo, ¿verdad? Alabado sea el nombre de Jehová. Entonces, la respuesta que pusimos aquí para estos textos bíblicos: en la palabra de Dios hay vida y hacemos bien en escucharla siempre. Y por supuesto, recuerde que esa palabra de Dios nos habla de y por Cristo Jesús también. Muy bien, seguimos ahí al pie de la página el lunes. ¿Cómo te identificas con la palabra de Dios? Interesante. Aquí va para que usted conteste de una forma muy personal, ¿no? ¿Cómo se identifica usted con la palabra de Dios? Es decir, aunque digas que crees en ella, ¿cómo se manifiesta esa creencia en tu vida? En el sentido de cómo intentas obedecer lo que ella enseña. ¿Cuán diferente vivirías si no obedecieras la Biblia? ¿Sabe? Bien interesante, porque aquí cada quien puede tener una opinión muy diferente de cómo la vida le ha impactado y cómo usted en lo que ha entendido hoy por hoy es su estilo de vida, ¿no? Aquí hemos puesto varios puntos para analizar. Al escudriñar la Biblia, Dios me habla y pone su amor en mí, por la palabra de Dios. Número 2, al estudiar vemos la forma como Dios quiere que tratemos a los demás. Si estudiamos la palabra de Dios, vamos a aprender a amar, en este caso, a nuestro prójimo, ¿verdad? Y por supuesto también a Dios. Número 3, en ella encuentro a Cristo, mi Salvador y Redentor. ¿Dónde? En la palabra de Dios. Jesús dijo en un momento dado a los judíos: vos no escudriñáis las Escrituras porque creéis que en ella está la salvación, y ellos dan testimonio de mí, dice Cristo Jesús. Así es que la Biblia habla de Cristo Jesús, la Biblia nos lleva a Cristo Jesús en todo el sentido de la palabra, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaría si hoy por hoy viviéramos sin la palabra de Dios? En este caso, la número 4, viviría en una vida sin sentido y en pecado si no hiciéramos caso a la palabra de Dios. Recuerde, usted escuche a Dios a través de la palabra de Dios, a través de la Santa Biblia, con todo el sentido de la palabra. ¿Está bien? Martes, lectura e interpretación de la palabra. Ahora sí, aquí vamos entrando en un punto muy interesante. Es el Nehemías 4:8 al 8. ¿Cómo se hacía la lectura de la ley? Número 4 de Nehemías 8. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito, de madera que había hecho para ello, y junto a él, estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha, y a su mano izquierda a Pedaías, Misael, Malaquías, Azum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Si usted mira esta escena y lo que describe aquí la palabra de Dios en Nehemías, pareciera que estamos dentro de una iglesia, ¿no? Está el púlpito, Esdras se para frente al púlpito, a su derecha tenía a esas personas que mencionan aquí, y a su izquierda tenía esas otras personas más, ¿no? Interesante cuando pasamos a la plataforma, ¿verdad? ¿Sabe? Pasamos a la plataforma y de esa manera se hacía la lectura. Bueno, ¿sabe que aquí hay algo bien interesante, mis hermanos, que me gustaría recalcar un poquito? Hoy por hoy me ha tocado estar en algunas iglesias donde no se pasa de la forma tradicional. Tiempo atrás, la iglesia adventista pasábamos la plataforma, ¿no? Hacia arriba, levantábamos, orábamos, y etcétera, etcétera, ¿no? El ritual que ya conocemos, ¿no? Sin embargo, algunas iglesias no lo hacen así. Solamente se va nombrando a cada quien conforme se le vaya tocando, ¿no? O va subiendo a quien le va tocando, y está bien, cada quien lo puede hacer como quiera de cierta forma, ¿no? Pero en forma de reverencia, aquí tenemos el ejemplo de lo que escribió, en este caso, Nehemías, para poder entender cómo era la lectura también en aquel entonces. Había gente en un lado de Esdras, a la derecha, y había gente también al lado izquierdo. Ellos estaban atrás de Nehemías, o sea, en este caso con Nehemías. Y el público estaba enfrente. Él estaba parado en este caso en el púlpito. Abrió la lectura para dar lectura a la palabra de Dios, y todo el mundo escuchó muy, muy atento. Interesante, ¿verdad? Es la forma como trabajaba. Y digo esto, mis hermanos, porque algunas personas que han dejado de hacer esto han dicho que es liturgia solamente católica,
que porque la Iglesia Católica hace así, nosotros vamos a ser diferentes. ¿Sabe? El simple hecho de que, y eso lo digo con muchísimo respeto, no tanto para nuestra iglesia adventista como para los que no son adventistas, hermanos, solamente porque la Iglesia Católica lo hace, no quiere decir que sea malo necesariamente. ¿Okay? Recuerde que igual la Iglesia Católica tiene muchas cosas muy buenas que además deberíamos de imitar de cierta forma, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, es la reverencia dentro del santuario. Se da cuenta, usted va a una iglesia católica y no por nada, pero hay una reverencia sublime. ¿Por qué? Porque ellos están ante la presencia de Dios, ¿cierto? Y usted va a una iglesia cristiana, una iglesia adventista, y hay escándalo por aquí, escándalo por allá. Es más, a veces nosotros mismos estamos hablando uno con el otro, ¿verdad que sí? Y hay una irreverencia, vamos a ponerlo de esa manera, ¿no? En toda la iglesia de pronto. ¿Por qué, mis hermanos, tiene que ser así? O sea, punto y aparte, ¿por qué no? ¿Por qué no miramos eso de la Iglesia Católica y decimos, mira, eso está muy bueno, deberíamos de ser como ellos en ese aspecto, ¿no? No, espérame, es que ellos son muy reverentes. Para ser diferentes que la Iglesia Católica hay que ser irreverentes acá, ¿no? ¿Será por eso? Mis hermanos, igual cualquier otra cosa, ¿no? Con que alabemos a Jehová, y no me refiero que todo lo que se haga en la Iglesia Católica está bien, no estoy diciendo eso, solamente que hay algunos aspectos donde bíblicamente y litúrgicamente hablando, todo está bien y que no hay ningún problema, por así decirlo, al seguirlo, ¿me entiende? Hay que mirar y desafiar nuestra mente al conocimiento bíblico que tenemos y también a la guía del Espíritu Santo para saber si lo que estamos haciendo dentro de nuestra iglesia, en este caso, está bien o está mal, ¿no? Y, hermanos, no solamente porque la Iglesia Católica lo hace, no tenemos que dejarlo de hacer. Mucha gente está diciendo que porque la Iglesia Católica tiene la Trinidad, la Iglesia Adventista no debe de tener la Trinidad, porque la Iglesia Católica lo tiene. Que la Iglesia Católica hace esto, y entonces nosotros no podemos hacerlo, no, porque, ¿sabe? Si es bíblico, es bíblico. No importa que lo tenga la Iglesia Católica o lo tenga cualquier otra denominación, ¿me entiende? Si es bíblico y punto. Ok, seguimos adelante. Nótese nada más lo que estaba pasando aquí, ¿no? En ese aspecto. Ok, ahora sigue el versículo 6. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén. Nótese que está aquí Esdras orando, dando la bendición a Dios, bendiciendo, ¿no? En este caso. Y todo el mundo contestó, amén, amén. O sea, se hace la oración, la invocación, se alaba a Jehová y el pueblo de Dios dice, amén. Gloria a Dios por ello, ¿verdad que sí? Dice, alzando sus manos y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinándose a tierra, en este caso, ¿no? Número 7, y los levitas, Jesúa, Bani, Sarabías, Jamín, Acub, Sabataí, Odías, Maaseías, Kelita, Azarías, Josabet, Anán y Pelaía hacían entender al pueblo la ley. Y el pueblo estaba atento en su lugar. Ellos interpretaban la ley, ellos interpretaban lo que la gente no podía entender, ellos les enseñaban, ¿no? Ahora, en ese aspecto también, bueno, de hecho ahorita les menciono esto, ¿no? Pero el número 8, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura, lo que es en este caso el texto de memoria, ¿verdad? Le quería decir esta parte. Hoy por hoy, una cosa en que no estoy de acuerdo, por ejemplo, con nuestros amigos católicos, es que ellos sostienen que solamente los sacerdotes pueden interpretar la palabra de Dios. Todo el mundo la puede leer, pero no se te ocurre interpretarla. Léela si tú quieres, pero no se te ocurre interpretarla. Especialmente las profecías. Solamente los sacerdotes pueden entender las profecías, según ellos. Bueno, y se basan en el texto de Pedro, donde dice que la profecía no es de interpretación privada. O sea, como que nadie la puede interpretar, nadie la puede entender, solamente los sacerdotes. Ese es un error tremendo, ¿no? Porque la profecía, quien nos hace entender es el Espíritu Santo en este caso, ¿no? Así es que, digamos, esos son detalles nada más que quería comentarles aquí, porque aquí estas personas que se acaban de mencionar aquí, que no voy a tratar de mencionar otra vez porque los nombres están un poco difíciles, ellos ayudaban a que la gente entendiera, en este caso, la palabra de Dios. Y sabe, eso es lo que estamos haciendo precisamente, y es la razón por la que hemos hecho este esfuerzo de traer ante todos ustedes la lección de escuela sabática, tratando de compartir con ustedes un poquito más del conocimiento que Dios nos ha dado, para que se pueda entender un poquito más claro, ¿no? Y mis hermanos, agradezco mucho a ustedes que nos han mandado los mensajitos, diciéndonos que les ha ayudado bastante lo que estamos haciendo para interpretar
o mejor dicho, para poder entender mejor la palabra de Dios y la lección de escuela sabática. Gracias a cada uno de todos ustedes que nos han mandado esos mensajitos. La pregunta que está aquí, ¿cómo se hacía la lectura de la ley? La respuesta que hemos puesto aquí es, frente a la congregación en el púlpito, se leía y explicaba para que todos entendiesen claramente. Y así debemos de ser. Estudiar y entender claramente. Por eso en la iglesia leemos la palabra de Dios y le explicamos también de esa manera. Martes, otra pregunta más. Lee Hechos 8 del 26 al 38. ¿Qué sucedió aquí que se asemeja que sea semejante a lo que sucedió en Jerusalén en los versículos anteriores? ¿Qué lecciones encontramos aquí? Dice la pregunta. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende a Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Recuerden, un eunuco vino a adorar a Jerusalén. Eso es importante. Porque ya no estamos hablando de un judío, estamos hablando de alguien que era un gentil en este caso, ¿no? 28. Volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? 31. Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Note qué interesante que el eunuco estaba leyendo, pero no entendía. Entonces Felipe le pregunta, ¿entiendes lo que estás leyendo? Dice, no. ¿Cómo lo va a entender si no me lo explica nadie, no? Bueno, en este caso, Dios le envió ahí a Felipe para que le explicara, ¿no? Dice el 32, el pasaje de la escritura que leía era este. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Entonces dice el 34, respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de qué dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces el 35, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesús es el Hijo de Dios. 38, y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. El estudio de la Biblia más corto que encontramos, ¿verdad? Mis hermanos, muchas personas piensan que tienen que estudiar mucho para poder bautizarse en este caso, entender mucho. ¿Sabe? Aquí tenemos un caso donde el eunuco, con un solo texto, estudio bíblico nada más, decidió bautizarse, entregar su vida a Cristo Jesús. Yo te invito, si tú no has tomado la decisión de entrar a las aguas bautismales, hazlo. Hazlo, que es la mejor decisión que puedas tomar en toda tu vida. Tristemente hay algunas personas que tienen años en la iglesia estudiando y nunca han tomado la decisión de bautizarse. Tal vez tienen meses estudiando y no quieren tomar la decisión de bautizarse por alguna u otra razón, ¿verdad? Mas yo te invito, mi hermano, mi hermana, si tú que estás escuchando no te has tomado ese paso a entregar tu vida a Cristo Jesús, hazlo, que Jesús estará contento, y recuerda que en el cielo habrá fiesta cuando tú tomes esa decisión también, ¿verdad? Así es que ese es el estudio bíblico que se dio al eunuco, y él inmediatamente decidió bautizarse y se bautizó de paso, ¿no? Porque descendieron al agua y Felipe y el eunuco ahí, y él le bautizó en este caso. Es que tenemos ahí el caso completo. La respuesta para esta pregunta, el eunuco había bajado a Jerusalén a orar y buscaba de todo corazón a Dios. Entonces Dios envía a Felipe a que le explique para que entienda. Por eso es que usted y yo vamos a algunos lugares predicando el evangelio. Y tal vez usted en su ciudad, en su vecindario, usted puede ir a algunos vecinos que usted conozca, anunciar el evangelio, y sorpréndase si mañana pasado ellos deciden bautizarse y formar parte del pueblo de Dios, ¿verdad? Vamos a entrar a la parte del miércoles, la respuesta del pueblo. Dice Nehemías 8, 9 al 12. ¿Por qué los dirigentes le dijeron al pueblo, no os entristezcáis ni lloréis? Bien, dice, y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. ¿Sabe? Ojalá que nosotros también lloremos dentro de nuestro corazón
porque somos indignos de que Dios voltee a vernos y que quiera salvarnos. ¿Quién puede decir yo soy suficientemente bueno para que Dios me salve? Nadie, ¿sabe? Todos nos hemos descarriado como ovejas al matadero, ¿no? Entonces, es la razón por la que Dios ha enviado a su Hijo para que te salve a ti, para que me salve a mí. Es muy importante que entendamos esta parte. Por eso que el pueblo lloraba. Somos indignos de que Dios voltee a vernos en este caso. Número 10. Luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado. Porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Qué hermoso saber esto, ¿no? Estaban reunidos ahí, van a ponerle el sábado, y dice, vayan, después de leer la lectura, después del culto divino, por así decirlo, vayan, convivan juntos, coman juntos, ¿verdad? Coman y beban juntos. Dice, y no estén tristes, que en este caso la fuerza de Dios sea la alegría de ustedes en este caso, ¿verdad? Número 11. Los levitas, pues, hacían callar a todo el pueblo diciendo, callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. 12. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Hermoso saber que todos juntos, el que no tenía comida, no te preocupes, vente, vamos a hacer un potluck aquí, ¿verdad? Vamos a reunirnos entre todos tenemos comida y todos comemos juntos, ¿verdad? Qué hermoso saber esto, ¿no? Hace una semana atrás estuve en Zacatecas, en González, y qué hermoso saber, ¿no? Que todos nos reunimos ahí, que cada quien trae su comida y todos ponemos ahí, todos comemos de esta rica comida, de verdad, que todos los hermanos y hermanas traen, ¿verdad? Y convivir juntos, hermanos. Es hermoso eso, ¿verdad? Sin duda alguna. La respuesta que hay aquí para este día, porque era día santo del Señor y la alegría de Dios debe ser nuestra fuerza en todo momento y con todo el sentido de la palabra, especialmente el sábado. Por supuesto, toda la semana, ¿verdad? Pero especialmente el sábado, ¿ok? Sigue diciendo ahí en la parte del miércoles, al pie de la página, en este caso, ¿qué debería decirnos esto acerca de cuán malo es el pecado? Que crucificó a Jesús como la única manera de resolver el problema del pecado y darnos esperanza. La respuesta que puso aquí de una forma muy personal es: el pecado quiere destruirnos a nosotros, la creación de Dios. O sea, usted y a mí como creación de Dios. El pecado quiere destruirnos, que es el enemigo en este caso, ¿no? Dice, y demanda la muerte. Y solo alguien sin mancha y digno podía morir para vencer el pecado y darnos esperanza en su sacrificio y sangre redentora, que en este caso fue, obviamente, Cristo Jesús, ¿verdad? Mis hermanos, solamente en Él hay salvación. No hay ningún otro nombre dado a los hombres en el cual podamos decir que tenemos la esperanza de ser salvos, ¿verdad? Aparte del jueves, el gozo del Señor. De Nehemías 8, 13 al 18. ¿Qué sucedió aquí y qué nos dice acerca del pueblo y sus líderes en este momento? Muy bien, al día siguiente se reunieron los cabezas de las familias, en este caso a los hombres, las cabezas del hogar, de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba para entender las palabras de la ley. O sea, se reunieron todos para estudiar, por así decirlo, ¿no? Número 14, y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo. Aquí está la fiesta de los tabernáculos en este caso. Dice que hiciesen saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo, salid al monte y traed ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso para hacer tabernáculos como está escrito. Sigue diciendo, salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Estamos haciendo los tabernáculos en este caso, ¿no? Dice, y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel. Y hubo alegría muy grande. Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último. E hicieron la fiesta solemne por 7 días, y el 8º día fue día de solemne asamblea, según el rito en la ley de Moisés, en este caso, ¿verdad? Algo que Dios había puesto para el pueblo de Israel en este caso, ¿verdad? Interesante la forma como está escrito, ¿verdad? Ellos leyeron que tienen que cumplir esa ley, puesto que todavía vivían en el tiempo del Antiguo Testamento,
se alegraron cuando miraron que todo el mundo participó. Los jefes del hogar, en este caso los hombres de la familia, enviaron a la familia: vamos a traer ramas y vamos a hacer los tabernáculos. Hacer un tabernáculo en el hogar, tabernáculos en la iglesia, por todas partes, ¿verdad? Y de esa manera, digamos, vamos a ponerle de cierta forma, ¿no?, tiendas de campaña, ¿no?, para que se entienda un poquito mejor. Y allí, en esa fiesta de los tabernáculos, se celebraba, en este caso, la fiesta solemne para Jehová. De sábado a sábado. Empezaban con un sábado de descanso y terminaban con el otro sábado de descanso también. Esos 7 días eran días solemnes para el pueblo de Dios, ¿no? Así es que la respuesta que tenemos aquí para la primera pregunta del jueves es: los líderes se basaban en la palabra de Dios para conocer la voluntad de Dios, y así llevaron al pueblo a actuar de acuerdo con lo que Dios había mandado. Nótese que aquí, seguro que acabamos de leer, había tiempo que no se hacía. Muchos años habían pasado que no se hacía este tipo de celebración, pero cuando Esdras y Nehemías ven en la palabra de Dios que había algo que se tenía que cumplir y no lo estaban cumpliendo, inmediatamente hicieron ellos el cambio para empezar de ahí en adelante a cumplir la palabra de Dios. Y ahora, mis hermanos, entre ustedes y yo podemos mirar hoy por hoy en la palabra de Dios qué está pasando, qué es lo que Dios nos está pidiendo que cumplamos, que no lo estamos cumpliendo. Bueno, ahí entra una vez más, de nuevo, otra vez, a examinar nuestro corazón, nuestros sentimientos, nuestra mente, ¿verdad? ¿Qué es lo que Dios nos ha pedido que hagamos, que no lo estamos haciendo y debemos de cambiar en este caso, ¿sí? Muy bien, vamos adelante. Otra pregunta que aparece aquí es Levíticos 23, del 39 al 43. ¿Qué se les ordenó a los israelitas que hicieran y por qué? Aquí vamos a ver el pasaje donde ellos leyeron y donde se basaron, ¿no? Dice: pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayas recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por 7 días. El primer día será de reposo, y el octavo día será también día de reposo. Y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. Y los haréis fiesta a Jehová por 7 días cada año. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. En el mes séptimo la haréis. En tabernáculos habitaréis 7 días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos. Todo mundo que sea israelita de carne o de sangre, por así decirlo, debe de participar, para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo, Jehová, vuestro Dios. Hago hincapié en esto de que el natural de Israel, porque hay algunas personas todavía hoy por hoy que están diciendo que necesitamos celebrar las fiestas judías. Recuerde, otra vez, mis hermanos, hay leyes que se dieron para el pueblo de Dios. En este caso, leyes rituales que Moisés las dio para que el pueblo de Israel las pudiera cumplir. ¿Okay? No todo debemos de cumplir hoy por hoy. Y no se trata de buscar lo que está bien, lo que está mal, o esto sí me gusta, esto no me gusta. No, se trata de ver la palabra de Dios y analizar lo que era verdaderamente para el pueblo de Dios. Por ejemplo, para el pueblo de Dios, tienen que sacrificar un corderito para poder tener la remisión de pecados. El pueblo de Dios, en tiempo antiguo, que todavía Jesús vino a cumplirla todavía, la circuncisión, por ejemplo. Esas eran leyes rituales en su momento dado. ¿Que Jesús todavía cumplió esa ley? Sí. Porque recuerde que cuando Jesús muere en la cruz, Él termina con esa ley y con ese tipo de preceptos también, ¿verdad? Así es que hay que analizar nada más, mis hermanos, y no irnos a un extremo de demasiado tampoco, ¿verdad? Ni muy tan allá, ni muy tan acá tampoco, ¿verdad? Entonces las respuestas que aparecen aquí, tengo aquí dos respuestas. Después de recoger el fruto de la tierra, el pueblo debía hacer fiesta a Dios, iniciando el sábado y terminando el sábado como días de descanso. Número 2, esto fue parte de la ley ritual para todo Israel natural en este caso. Al pie de la página, allí el jueves, reflexiona en lo que hemos recibido en Jesús. ¿Qué estaba simbolizado en todas las fiestas del antiguo Israel? ¿Cómo podemos aprender a regocijarnos en el Señor incluso durante las pruebas difíciles y penosas? ¿Por qué especialmente en estos tiempos es importante que aprendamos a regocijarnos? Bueno, aquí tengo la respuesta de un servidor. Cada rito y cada orden dada por Dios en la ley ritual simbolizaba a Cristo o la salvación por medio de su sacrificio, y por eso es que era importante en su momento dado. Razón por la cual debemos estar siempre regocijados en su nombre, pues solo en Él hay salvación y vida eterna. Respuesta a las preguntas que aparecen aquí.
Para meditar y reflexionar, mis hermanos, quiero dejarlos con este pensamiento. La hermana White nos menciona esto. Ahorita le doy la cita que viene en la siguiente. Creo que son hijos e hijas de Dios, algo así, ¿no? Nunca podremos alcanzar la perfección de carácter si no oímos la voz de Dios ni obedecemos su consejo. Esta instrucción no se aplica sencillamente a los que han tenido pruebas que podrían disgustar a sus hermanos, sino que se aplica a los que han sido heridos, a los que han sufrido perjuicios financieros, reproches y críticas, incomprensiones y prejuicios. ¿Usted ha tenido alguna de este tipo de prueba? Bueno, aquí se puede aplicar para usted, ¿verdad? Los tales no deben permitir que el odio entre en el corazón, ni permitir que surjan los sentimientos negativos cuando consideran a los que los han perjudicado. Si alguien le ha hecho daño a usted, no permita que el odio, no permita que nada malo entre en su corazón para ir en contra de esas personas en este caso, ¿no? Es el consejo de la hermana White en este caso, por supuesto, por inspiración de parte de Dios. Sigue diciendo, como Cristo perdonamos a nuestros enemigos y buscaremos la oportunidad de manifestarles a los que nos han perjudicado que amemos sus almas y que si podemos les haremos bien. Si los que nos han perjudicado perseveran en su mala conducta, debemos hacer esfuerzos para reconciliarnos con nuestros hermanos, de acuerdo con el plan bíblico y tal como Cristo mismo nos ha enseñado. Si nuestros hermanos no quieren reconciliarse, no hablemos entonces de ellos, ni perjudiquemos su influencia, sino dejémoslos en las manos de un Dios justo que juzga a todos los hombres justamente, hijos e hijas de Dios. Sí, página 92. Mis hermanos, si alguien nos ha hecho daño, no vayamos en contra de ellos, no hablemos mal de ellos, ni tratemos de hacerles daño de ninguna manera, ni tratemos de desprestigiarlos de esa forma tampoco. Permitamos que Dios se encargue de ellos en su momento dado, ¿no? Y no importa de quién sea, ¿sabe? Puede ser un líder de iglesia, puede ser un hermano de la iglesia, puede ser un vecino incluso. Hermanos, como cristianos, mantengamos siempre el amor de Dios siempre en nuestros corazones, por favor, ¿sí? Y por último, ya mis hermanos, una pregunta que pusimos aquí adicional, personal. ¿Qué razones encontramos hoy en nuestras vidas para estar gozosos en el Señor? ¿Qué razones, mis hermanos? Muy sencillo, muy fácil. Recuerde que la palabra de Dios nos ha dado, o nos fue dada en este caso, para que usted y yo entendamos el principio de salvación y entendamos también el servicio de Jesús a nuestro favor. Número 1, Dios nos ha creado con un propósito. Usted vino a este mundo con un propósito y nunca lo olvide, por favor. No se sienta defraudado, no se sienta mal. Dios tiene un propósito para usted y para su vida. Número 2, Dios nos ayuda por medio de la Biblia a entender sus preceptos. Número 3, Dios envió a su Hijo para salvarnos y darnos vida eterna y así cumplir el propósito de nuestra vida, en este caso aquí en la tierra. Número 4, Cristo viene pronto a darnos la corona de victoria. Por mucho que estemos luchando y batallando hoy por hoy aquí en la tierra, mi hermano y mi hermana, recuerde, Cristo viene pronto y usted obtendrá la victoria en este caso. La lucha es aquí nada más en la tierra. Una vez que Cristo venga, ya estaremos gozosos por toda la eternidad. Número 5, muy pronto estaremos en la patria celestial. Eso que sea siempre su meta y su mirada. Ponga su vista siempre en que pronto estaremos en la patria celestial. Sí, número 6, muy pronto entraremos en la vida eterna. Y eso es cuando Cristo venga, mis hermanos. Cristo viene muy pronto. Cristo está a punto de venir. ¿Estamos preparados? ¿Estamos listos? Yo espero que sí. Mi hermano, mi hermana, ojalá que la lección de esta semana haya sido de gran bendición para ti y para tu familia. Que Dios te bendiga mucho. Recuerda, aquí estamos siempre para servirte con todo lo que podamos. ¿Tienes alguna pregunta, algún comentario? Háganoslo llegar. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de paso, si no lo has hecho hasta el día de hoy. Dios te bendiga mucho y recuerde, con fe y esperanza estamos preparando a las familias que formarán parte del pueblo que verá a Dios. Tu amigo y servidor, Joel Medina. Hasta la próxima. Fe y esperanza, preparando las familias que formarán el pueblo.